Shalom Alejem, bienvenidos todos. Shavua Tov, Chodesh Tov. Comenzamos la semana. Este Shabbat comenzamos el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes muy especial porque tiene dentro de su nombre dos letras Nun. Esas dos letras Nun y su nombre también, como su nombre lo dice, Nisan, viene de la palabra Nes, que quiere decir milagro. Y como decía el Rab en uno de sus videos, verdaderamente tiene conexión con la Perashá, porque la curación del Metzorá, la curación de la enfermedad que relata la Perashá de esta semana, que comenzamos, y que ya habíamos empezado a ver en la Perashá anterior, Tazria, la curación, digo, es un verdadero milagro. Pero ¿por qué Nisan es tan milagroso? Explica Hasidut que esas dos Nun de Nisan, que significan Nes, Nes, milagro, tiene dos aspectos. Sabemos que toda la creación, la naturaleza, es un milagro de Dios, porque Akadosh Baruj Hu crea el mundo a partir de la nada cada segundo. En principio, cuando leemos la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, podríamos pensar que Dios, está bien, hizo un milagro hace 5.776 años, incluso aquellos que creen en la ciencia, en el Big Bang y la creación de del universo hace miles de millones de años, también eso salió en forma milagrosa de la nada. De todas maneras, el pueblo de Israel sabe y cree y fue testigo de la creación del universo. Las almas de Israel fueron consultadas antes de la creación del universo material que conocemos, la naturaleza. Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó la naturaleza. Dios hizo un milagro, la creación, algo de la nada, de cuando hay algo y de repente no hay nada, es un milagro. Y Elohim es gematria Ateva. El nombre Elohim, que tiene que ver con la sefirá de Keburá, tiene que ver con las cáscaras, los anillos circulares de la naturaleza, como los árboles tienen anillos, todo en la naturaleza es circular. Por eso en hebreo Teva viene la palabra Tabaot, Tabaat quiere decir anillo. Todo en la naturaleza es circular. Se ve que todo es circular, los planetas, los cuerpos, los ciclos de la vida, los ciclos naturales, todo lo que hubo va a existir y todo lo que fue, así será.
Nisan, Nisen, Nisim. Comienza en Nun y termina en Nun. Comienza en el milagro de la creación, algo de la nada, y continúa durante todo el tiempo. Las letras intermedias de Nisan, Yud, Sin, aluden al Yam Suf. Yam Suf, ¿qué era el Yam Suf? ¿Alguno se acuerda qué es el Yam Suf? El mar de los juncos, el Yam Suf es no, ese es el Ein Sof. No hay que confundir el Ein Sof con el Yam Suf. Pero de todas maneras, no es el mar muerto es el mar salado que está cerca de Jerusalén. El Yam Suf es el mar rojo, digamos, de lo que hoy es que separa la península del Sinaí con África, con Egipto. Vamos a escribirlo en hebreo, así no hay confusión. Yam Suf y Ein Sof. Yam Suf, muy bien, porque nos da para perfeccionar y para mejorar todo el conocimiento, que no haya confusiones. Entonces, el Ein Sof, el infinito, también llamado Or Ein Sof, la luz infinita, pero el Ein Sof es más todavía que el Or Ein Sof. La luz infinita es como Dios se expresa, pero el infinito en sí no es simplemente una expresión, sino es un poder que hay dentro de Dios, la paradoja de lo finito y lo infinito. Para nosotros no puede haber algo finito y algo infinito. O es una cosa o es otra. Incluso la mayor parte de nuestra comprensión es respecto a cosas que tienen sus límites finitos, porque la naturaleza justamente es eso, poner límites, poner un círculo y tener un marco de referencia para la creación. Pero Dios se inviste en ese infinito a través de la luz infinita a través de la cual crea, pero la luz infinita todavía sigue siendo un intermediario de esa esencia infinita de Dios, esa esencia que une los dos extremos, los dos opuestos, que es lo limitado y lo infinito. Entonces el milagro es justamente eso, la revelación de lo ilimitado, de lo infinito dentro de la revelación de lo infinito dentro de lo limitado. Y el nombre mismo de Nisan, entonces, nos está hablando de todo esto. Decíamos que tiene dos Nun, entonces es llamado Nisei Nisim. Nisei Nisim, el milagro de los milagros. Así también en el Yam Suf, cuando se abrieron las aguas para que el pueblo cruce, se reveló lo oculto en el mundo revelado. También son dos opuestos. Se reveló la esencia de Dios dentro del mundo limitado, y esa es la esencia de Dirabe Tachtonim, una morada en los mundos inferiores para Dios. Tener una morada dentro de la naturaleza. Entonces, Ateva, ¿qué quiere decir la naturaleza? Tiene, como ustedes saben, lo que dijimos tantas veces, tiene la misma gematria del nombre Elohim, nombre que no se pronuncia, es un nombre sagrado, por eso decimos Elohim.
Gematria 86. Entonces, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es puros milagros, un milagro total, general, oculto dentro de situaciones normales. Cuando un milagro se repite y se repite y se repite, ya deja de ser un milagro, ya es algo normal, es algo natural. Y eso es la naturaleza, una sucesión de milagros. Por eso es Nisei Nisim, Nisan, Nun, la apertura, la revelación de lo oculto dentro de lo revelado, dentro del mundo material, físico, entre dos milagros. Y entonces está, por un lado, el milagro de la salida de Egipto, que para lo cual nos estamos preparando, como todos los años, para este Pesaj. Hoy es domingo 2 de Nisan, y dentro de 13 días, o 12 días mejor dicho, porque es el 14 a la noche, es Pesaj. Ya el 14 a la mañana dejamos de comer hametz, eliminamos desde la noche anterior todo lo que sea el hametz de la casa, buscamos, lo eliminamos, incluso todos los utensilios de la casa, los preparamos para que sean kasher. Eso es lo que tienen que hacer todos los judíos. Si alguno de ustedes no es judío y no lo puede hacer, no se preocupe, no está obligado a hacerlo. Si lo quiere hacer, tiene todo el derecho de hacerlo. De todas maneras, tienen que saber que para hacerlo hay que estudiar mucho. Y hay que practicar año tras año tras año. Cada año aprendemos que lo que hicimos el año anterior no fue suficiente. No fue tan perfecto como nosotros lo habíamos creído. Entonces, por eso cada año hay que volver a estudiar las leyes, hay que volver a revisar. Entonces, aquellos que quieren comer matzá, si una persona no es Ben Noach, no es judío, es Ben Noach, puede hacer la matzá en su casa. Es muy simple hacer matzá, pero también es muy difícil que salga bien. De todas maneras, se puede practicar. Primero que todo, hay que hacerlo en un lugar que esté limpio de todo hametz. No tiene que haber nada de harina, nada de ningún producto fermentado. Y no solamente eso, el recipiente sobre lo cual vamos a hacer la mesa, sobre la cual vamos a hacer el palo de amasar, el horno, todo tiene que ser limpio de todo hametz. Hay que sacar todo hametz de ahí. Y hay cosas que sí se puede hacer kasher le Pesaj. Porque en Pesaj no solamente comemos kasher como todo el año, de acuerdo con las normas alimenticias, sino que tiene que ser kasher le Pesaj. Quiere decir que aparte no tiene que tener nada fermentado. Y para saber lo que es fermentado, lo que es hametz, hay que estudiar. Hay muchas leyes, hay muchas formas de hametz que uno no se entera que es hametz y que está prohibido tener en Pesaj. Pero simplemente toman un poco de harina, agua. Nosotros este año compramos solo matzot de harina integral, harina, agua, y hay que amasarlo muy bien, estirarlo, hacerlo muy finito. También hay unos rodillos con pinches que se le pasa para que la masa tenga agujeritos y no se infle. Se puede hacer de cualquier tamaño, pero nosotros hacemos de aproximadamente 50 gramos, porque 50 gramos es la cantidad, o un poco más, 60, 70 gramos, pero 48 gramos es la cantidad mínima que hay que comer para cumplir con el precepto. Porque cuando uno cumple preceptos, no solamente hay leyes para saber con qué se hace y cómo se hace, sino con la medida en que hay que hacerlo. Cuando nosotros decimos una brajá por un vaso de agua y tenemos una cucharita de té con agua, sobre eso decimos brajá, pero no podemos decir la bendición al final de la posterior.
Entonces hay que tener un mínimo de agua, un mínimo de sólido, un mínimo de pan, un mínimo de galleta, un mínimo de fruta, para que sea después de la bendición, después que comimos, poder bendecir la bendición final. Como sea, se hacen unas galletas bien finitas, se mezcla bien el agua, y el secreto es que todo el proceso hasta que se pone en el horno, una vez que se pone en el horno por supuesto tiene que estar completamente limpio, por eso nosotros compramos las matzot en lugares que están separados, están cayerizados. Hay lugares que durante todo el año fabrican matzot y no se dedican a otra cosa, ahí no entra hametz. Pero también hametz se considera toda masa que tiene más de 18 minutos de estar amasada. Entonces hay un límite de 18 minutos para amasarla, alisarla, prepararla y ponerla en el horno. Hay muchas leyes que tienen que ver con todos estos asuntos, no vamos a entrar en cada uno de ellos, vamos a hablar del concepto fundamental. Matzah, hay que tener matzah, hay que tener vino, hay que tener hierbas amargas, hay que tener papa o cebolla, hojas de lechuga, hay que tener rábano picante. Cada comunidad tiene distintas costumbres, pero eso es lo que hacemos nosotros. Y por supuesto una comida para hacer el festín. De todas maneras, Nisay Nisim, los milagros revelados y los milagros ocultos. ¿Y cuál es el milagro de la redención? El milagro de Nisan es el milagro de la redención, que Dios nos sacó de Egipto. Nos sacó de Egipto con mano extendida, y Hazaká, Uzroa Netuyá, con la mano extendida y el brazo firme. Y entonces también hay milagros transitorios y también hay milagros permanentes. Y está el milagro original de la salida de Egipto, porque Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto con muchos milagros. Y están los milagros de la redención final, del futuro por venir. Entonces está el milagro de la salida de Egipto original y la salida de Egipto final. Porque todo el exilio, todo este mundo material, todo el tiempo que el alma esté dentro de un cuerpo que no esté refinado, se considera que está en exilio. Para allá Metzorá, Dios le habló a Moshe diciendo, después de haber explicado en la parashá anterior cuáles son todos los síntomas y cuáles son las señales de la llaga, de la lesión leprosa, como les decía, la Metzorá no es exactamente la lepra, pero es una enfermedad parecida que tenía esas llagas y que pone la piel blanca. O también cuando se ve la carne viva con un pelo blanco. Hay distintas señales para ver lo que es Metzorá. Tiene que ser identificado por el Cohen, y el Cohen decide quién es puro y quién es impuro, quién está con esa enfermedad, o la llaga que tiene puede ser de otra enfermedad que no es de Metzorá, entonces la persona sigue siendo pura. Pero una vez que la persona fue determinada como impura y pasó todo el proceso de purificación, estuvo durante 7 días aislado, fue visto después por el Cohen,
y todavía no se curó, y después pasó otras semanas aislado, y se los deja aislados porque la Metzorá está considerado que fue porque hizo algún pecado. En general se considera que fue el pecado de la Lashon Hara, que habló palabras no correctas respecto a otra persona. Y eso está sacado de la Torá. ¿De dónde sabemos que Metzorá está relacionado con la Lashon Hara? ¿Cómo lo sabemos eso en la Torá? ¿Alguien se acuerda cuál es la relación de la enfermedad de Metzorá, de que se pone todo blanco, la piel se impurifica? ¿Dónde está eso aludido en la Torá? Muy bien, con Miriam, la hermana de Moshe. Vamos a ver, todavía tenemos que esperar otro año, pero habíamos visto cuando Moshe vino a salvar al pueblo de Israel y estaba su hermana Miriam y estaba Aarón, y Moshe dejó a la esposa, y entonces ya había tenido hijos y era un hombre casado, pero mientras tenía que recibir la revelación de Akadosh Baruj Hu, tenía que estar puro, entonces no podía estar con su esposa. Entonces Miriam habló y contó eso y dijo que no estaba bien, y por haber hecho eso, Miriam fue atacada por la enfermedad de lepra. Pero Moshe le dijo, refalana, Moshe le pidió a Dios que la cure a Miriam. Y Dios la curó. Entonces vemos que tanto contraer la enfermedad como curarse la enfermedad es todo un asunto milagroso. Entonces llega el momento en que se tiene que purificar. Por eso Dios le habló a Moshe diciendo, Vaidaber Abaye el Moshe Lemor, esta es la ley concerniente al leproso cuando es purificado y puesto bajo la jurisdicción del sacerdote. Zot tie Torata Metzorá Beyom Tarato Beuba el Acohen. Una vez que lo revisan y él piensa que está curado, entonces va al Cohen, y el Cohen lo mira y dice, esta persona está curada. Zot tie Torata Metzorá, dice el Rashi, Melamed she'ein mitarin oto balayla. No se puede purificar durante la noche. Entonces, ¿por qué no se puede purificar durante la noche? Porque para identificar y verificar la naturaleza de la lesión, si es una lesión pura o impura, entonces tiene que haber luz de día. Entonces, la Torá habla toda una perashá acerca de este asunto. Y paradójicamente, la perashá anterior que habla de la impurificación por el nacimiento, habla de una enfermedad, de la enfermedad de Metzorá. Y esta perashá que habla de la purificación de la enfermedad esa, empieza hablando de esto, pero después empieza a hablar de otro tipo de todo lo que es la purificación de la relación sexual y de la pureza familiar. Entonces hay una relación muy profunda entre una perashá y otra, a tal punto que hay años que se leen juntas el mismo Shabbat.
Este como es un año bisiesto, donde hay un mes de más, entonces tenemos más semanas durante el año y entonces hay perashot que no se leen juntas, se leen separadas. Es interesante ver acerca del nombre de la perashá. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de Hasidut, una enseñanza del Rebbe, que habla justamente del nombre de la perashá. Perashá Metzorah. Acá está el nombre de la perashá, Metzorah Mem Tzadik Reish Ain, que es el notricón de Matzarra. Matzarra quiere decir encontró el mal. Beyom Taharato, en el día de su purificación. Dice el Rebbe que en las primeras generaciones el nombre de la perashá no era solamente Metzorah, sino se llamaba Zot Tihye, porque así es como empieza el verso en realidad. Zot Tihye. Hay muchas parshiot que comienzan con la primera palabra. Por ejemplo, la perashá que da origen a este libro de Vaikra. Vaikra Hashem el Moshe, y llamó Dios a Moshe. Hay otras parshiot que comienzan con la primera palabra del segundo verso, porque el primer verso es como en esta perashá, que es algo bastante común. Si todas las parshiot se llamaran como el primer verso, había muchas que se llamarían Vaidaber Hashem, porque dice Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Entonces comienza por el tema específico de la perashá, y entonces dice Zot Tie, así se llamaba al principio. Después le cambiaron el nombre y le pusieron Metzorah, que es un nombre que habla específicamente. Zot Tie quiere decir esta será. Y son dos palabras que no especifican exactamente. Yo escribí mal discúlpeme, escribí mal la fonética. Fue un problema de dislexia, que algún día cuando sea grande puede ser que se me cure. Refana la. Na quiere decir por favor, refana. Por favor, cúrala, por favor, a ella. Na refanala. Perdón, sigo con mi dislexia. Na refala. Na. Con este asunto de cambiar el teclado en hebreo y en castellano se me confunden las letras. Muy bien, entonces dice el Rebbe que al principio la perashá se llamaba Zot Tie, pero son las últimas generaciones, o sea, no en las últimas generaciones nuestras, sino en la generación de los Aharonim. Aharonim son los sabios de la Edad Media. Comenzó a llamarse Parashat Metzorah. ¿Y cuál es el motivo de esto, desde el punto de vista del Hasidut? Lo que acabo de decir es un motivo práctico de haberle cambiado el nombre, pero también tiene un significado profundo.
Es sabido que en el futuro por venir la oscuridad, la maldad, se van a transformar en luz y en bondad. Y así también con respecto al Metzorá. Con respecto al Metzorá, en la época del exilio en que vivimos, es un concepto negativo, pero en el futuro por venir, la Teshuvá del Metzorá va a ser tan grande, y así explica Hasidut, y lo vimos tantas veces, que los pecados se van a transformar en méritos. Entonces, el concepto de Metzorá se va a transformar en un concepto positivo. En las primeras generaciones no lo llamaron en nombre de Metzorá, y cuando se refiere a las primeras generaciones se refiere a la época del primer templo, cuando estaban los hombres de la gran asamblea, y ellos, cuando todavía no estaba revelado el Zohar y todavía no estábamos en los últimos 2000 años, que es los 2000 años de la redención, en esa época todavía era una época de rectificación, y cuando hay rectificación hay que evitar los términos negativos. Cuando se está en un proceso de rectificación de las cualidades, todavía uno está dentro del concepto del bien y del mal. Entonces tiene que utilizar palabras que sepa que son buenas, que están expresando conceptos buenos, sentimientos buenos, acciones buenas, para que eso produzca un efecto bueno. Pero en la época de la redención, en que ya no existe el mal, entonces ya no hay problema, todas las palabras tienen un concepto positivo, un significado positivo. Entonces aquellos sabios no quisieron utilizar una palabra tan negativa, y por eso utilizaron Zot Tie, aludiendo al futuro, porque quiere decir, esta será. Yo las Parshiot, los textos estos los saco porque es más cómodo del sitio de Chabad. Ahora, esta traducción es muy literal porque en hebreo hay un concepto muy interesante. Cuando un verbo está conjugado en tiempo pasado, se refiere al pasado, pero cuando tiene una vav, que es una i, entonces se refiere al futuro. La vav cambia el sentido del tiempo. La vav que es el amshahá, la vav que es la revelación de lo espiritual en lo material, hace que el tiempo se una al pasado con el futuro. Y lo mismo lo contrario, cuando hay un verbo conjugado en futuro y se le pone una vav adelante, entonces esa vav lo transforma en pasado. Pero cuando el verbo está solamente sin la vav, está conjugado solo como aquí, tihie, este es el verbo ser, de la raíz del nombre de Dios Yudke Vavke. Y cuando se le pone una taf adelante, significa que es femenino. Zot es un artículo femenino. Zot quiere decir esta. No se llama artículo, se llama esto y esta, ¿cómo se llaman? Indicativo, un pronombre indicativo. No sé si es pronombre, me parece que no, ¿no? No se llama pronombre, tiene otro nombre. Hace muchos años que estudié las normas del lenguaje castellano, mi hija Miriam sabe mejor. De todas maneras, esta será la Torá, esta es la enseñanza o serán las leyes de el Metzorá, la persona que está impura el día de su purificación. Entonces, Zot Tihye quiere decir que está hablando en futuro. Entonces, más que esta es la ley,
lo que está escrito es, esta será la ley. ¿Sí? Porque acuérdense que la Torá fue entregada a Moshe en el monte Sinaí. Fue antes de que surja algo. Y más todavía, la Torá fue escrita 2000 años antes de crearse el mundo, antes de que exista cualquier impureza. Como sea, literalmente acá dice, esta será. Entonces, cuando utilizamos un pronombre demostrativo, bueno, Ángel, tenías razón. Entonces, cuando hablamos del futuro, quiere decir que estamos hablando del tiempo de la redención. Entonces, ¿cómo va a ser el concepto, la ley del Metzorá, del pecador, del que hizo un pecado y fue castigado en su cuerpo, etcétera, etcétera, en el futuro? En el futuro va a ser algo positivo, porque todos esos pecados, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, y volvió en Teshuvá, significa que esa Teshuvá lo transformó todo en positivo, entonces se convierte, ese lugar donde él estuvo se convierte en algo bueno. Como es todo lo bueno que trae a Kadosh Baruj Hu, porque es una rectificación. Entonces la Metzorá está indicando que hubo algo allí, pero en realidad es la forma en que Kadosh Baruj Hu nos quiere purificar. Entonces es una purificación. Y por eso en esa época utilizaron Zot Tie, para no utilizar un término negativo, y aludir a algo que en el futuro va a ser positivo. Entonces, solamente en las últimas generaciones, que están más cerca de la llegada del Mashiach, el Metzorá se está transformando en algo positivo. Y por eso, ya a esta altura, hace más de 2000 años que esta para allá se llama Metzorá. En nombre de eso que va a pasar en el futuro por venir, donde el Metzorá va a ser solamente algo sagrado y de luz. Y por eso el Mashiach es llamado también Metzorá, el Mashiach es llamado el leproso. Pero el leproso, ¿en qué sentido? No en el sentido negativo, sino en el sentido de que el Mashiach, y por eso el Mashiach viene de la tribu de David, y viene de Ruth, la Moabita, viene de la reunión de todos los pueblos junto con el pueblo de Israel, porque es la Teshuvá de haber recibido la Torá y estar en el lugar más alto de todos, y caer en el pozo del becerro de oro. Y entonces después de allí se eleva nuevamente con las segundas tablas de la ley, y entonces pasan 40 años y son purificados no solamente por fuera, sino también por dentro, y son dignos de entrar a la tierra de Israel. Y todo ese proceso que vemos en este tiempo que estamos en Pesach, es el proceso de toda la creación. Contracción en la esclavitud de Egipto, rigor. Luego viene la creación, aparece la luz, el mundo del Tikkun. Viene Moshe y nos saca al desierto. Allí en el desierto rectificamos nuestras cualidades durante 49 días, como pasa después de Pesach, que vamos a Sefirat HaOmer, que es 7 por 7, porque la rectificación de las cualidades del corazón, la purificación es interincluir todas las 7 cualidades, desde Gesed hasta Malhut, una dentro de la otra, y luego recibimos la Torah, y así también hubo un Bereshit, hubo una creación del mundo, y al final hay una redención. Y ese momento de la creación del mundo es el lugar elevado, es un lugar sublime, porque Dios estaba revelado y Él lo creó con sus propias manos. Pero luego la creación cayó, y en el futuro por venir, juntos la creación y Akadosh Baruj Hu
nos vamos a elevar a un lugar más elevado todavía del que estábamos antes. Y ese es el objetivo de la caída. Entonces, ese es el concepto, como dice Andrea, que Akadosh Baruj Hu ya tiene todo planeado de antes. Entonces, es como un padre que le enseña al chico. El chico se sube a la bicicleta y el padre ya sabe que se va a caer, no tiene forma de salir andando de entrada. En algún momento se va a caer, pero el papá ya tiene previsto qué es lo que va a pasar. Le pone un casco, le pone rodilleras, o se mantiene cerca para que cuando caiga no se lastime y lo sostenga con las manos. Entonces, él trata de que no caiga, pero de todas maneras es parte del proceso, porque vieron qué diferente que es cuando uno está criado entre algodones y no le pasa nunca nada, y toda su vida pasa sin ningún problema. De repente uno pierde la perspectiva de lo que es vivir y lo que es el esfuerzo y lo que es en determinado momento después tener que ser uno mismo el que ayude al otro. Si uno no tuvo necesidad de ayuda, entonces piensa que nadie tiene necesidad de ayuda. Shavuot Tov, sé que hubo un cambio de horario y estamos una hora antes en el resto del mundo, así que discúlpenme. A partir de ahora ya vamos a seguir en este horario. Entonces lo que les quería decir es que todo el proceso del Metzorá tiene una relación muy profunda con esta época de Pesaj. Y tiene que ver con todo el proceso de la creación del mundo y la caída y la purificación al final, cuando Akadosh Baruj Hu, que es el sumo sacerdote, con el solo hecho de mirarnos ya nos purifica y nos cura. Paulina, que tengas mucha felicidad con tus nietos. Ustedes saben que en la época previa a Pesaj hay mucha actividad para chicos. Entonces mis nietos me pidieron que los lleve, va a haber una actividad de 3-4 horas en Tel Aviv dentro de unos días, así que hoy estuvimos planeando y vamos a ir todos juntos a un lugar donde va a haber miles y miles de chicos de todo el país, de Israel, algunos del exterior, y vamos a disfrutar de actividades preparándonos para Pesaj. Y si es lindo llevar a los hijos a hacer cosas lindas, la mayoría de ustedes todavía no sabe lo que es llevar a los nietos y estar con los nietos. Así que Paulina les puede contar un poquito. No hay palabras, hay que vivirlo. Entonces, después de haber pasado un resumen muy sintético de la perashá de la semana, y de haber hablado un poco de algunos asuntos de Pesaj, quiero transmitirles una enseñanza. Ustedes saben que todos los días el Rav Ginsburg en el Kollel, antes de la tefilá, una hora estudia Hasidut y cosas fabulosas que se transmiten a las 9 de la mañana de Israel. Posiblemente para ustedes sea un poco temprano, y por supuesto es en hebreo. Entonces seleccionamos un pequeño segmento de una de las enseñanzas de la semana anterior, donde el Rav Ginsburg explica un libro muy importante del Rebbe Rashab, del Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior de Lubavitch, temas muy profundos de Hasidut, y habló justamente de un poco del tema de Pesaj, y me gustaría, después de una melodía que vamos a poner ahora, contarles un poco de qué se trata, porque también es un adelanto para los próximos cursos, es un adelanto para
mucha gente nueva que está viniendo a nuestras clases, y Besrat Hashem, quiero nuevamente repetir conceptos de Kabbalah, conceptos de Hasidut, que son muy profundos y que mucha gente les cuesta entender. Vamos a ver si este miércoles seguimos con la clase de Tanya. Es una clase muy especial la de Tanya esta semana, del miércoles, porque es el capítulo 32, el capítulo Lev, que nos va a llevar varias clases. Gracias, Jenny. Aumentamos un poquito el reloj, así nos quedamos un ratito más juntos. El Rab Ginsburg, la semana anterior, el Rab Yitzhak lo llamamos, hablaba acerca de temas muy profundos de Hasidut, de Kabbalah, que se necesita tener, estar desde el principio y tener muchas horas de estudio, pero espero que este pedacito que sacamos pueda ser entendido. Entonces nos va a dar una sensación mejor de en qué época estamos y cuál es el significado de este principio del mes de Nisan, que estamos en vista, ya a la vista dentro de 12 días la festividad de Pesaj, la salida de Egipto y la entrada de la redención. En Israel estamos comenzando el verano. Ya empieza a hacer calor, empiezan a caer las últimas lluvias muy raquíticas. Y en general, hay dos épocas, dos estaciones principales en Israel, el verano y el invierno. Y están relacionadas con el trabajo, con el servicio, lo que se llama Avodat Hashem. Así también está la Avodat Hashem del Tzadik y está la Avodat Hashem del Baal Teshuvah. Pero ¿cuál es la relación que hay? Tenemos que vivir con el tiempo. Y en este momento en Pesaj, incluso ustedes que viven en el hemisferio sur, todavía están saliendo del verano y están en el otoño, empezando para el invierno, tienen que estar conectados con la tierra de Israel. Entonces Pesaj tiene que ver con la primavera, con entrar al renacer de las plantas, de los animales, y también el renacer del tzadik, la elevación que tiene que tener aquella persona que trata de conectarse con Dios. Entonces, la época del invierno, hasta llegar a Tishrei, cuando empieza Rosh Hashanah y todos los días terribles, los días sublimes, se llama Avodat Atzadikim. Y toda la época desde Tishrei en adelante, especialmente todo el mes de Tishrei, con todas las festividades que hay, se llama Avodat Abal Tshuva. Avodat literalmente quiere decir trabajo, pero en Torah, en Hasidut o en general, Avodah quiere decir hacer un esfuerzo por superarse, por elevarse, por mejorar, refinarse, purificarse. Entonces,
se traduce a veces como servicio, pero es una traducción muy mala. Servicio de los justos, también es una traducción bastante limitada. Por eso a nosotros nos gusta mucho utilizar las palabras en hebreo, aunque sea en fonética, y explicar de qué se trata, como para que esas palabras sean símbolos y tengan un mensaje más profundo, y a ver qué más el concepto a que se refieren en hebreo. En castellano suena bastante menos de lo que es en realidad. Entonces, toda esta época comienza el servicio de los tzadikim. Pero hay que entenderlo, qué significa esto, porque en realidad las personas que estaban ahí en Egipto estaban en un lugar de la maldad. Incluso ellos estaban dentro suyo manejados por la maldad. Por eso está dicho que el pueblo se escapó de Egipto. No salió por su propio medio, ni salió en forma tranquila y sin miedo, sino que se tuvo que escapar. Y así también la persona cuando siente que está en una situación mala, interior, lo que tiene que hacer es escaparse de allí. No puede estar pensando cómo refinarlo y cómo superar, transformar eso que está mal en bien. Primero de todo, cuando uno está sumergido en el barro, tiene que salir. Después trata de limpiarse y trata de arreglar ese pozo donde estaba, que no esté sucio. Pero si no sale de ahí adentro, no lo puede hacer. Por eso el pueblo de Israel de Egipto salió, se escapó. ¿Por qué? Porque el mal todavía estaba dentro suyo, estaba muy fuerte y no podía comportarse como un tzadik. Todavía no habían sido liberados del mal. Habían sido liberados del mal exterior, de los egipcios, pero del Egipto que llevaban dentro todavía no habían sido liberados. Entonces por eso, ese Egipto que uno lleva dentro tiene que ver con el refinamiento de los atributos del corazón, lo que se llama Birur Amidot. ¿Otra vez faltarán 5 minutos? Birur Amidot quiere decir el refinamiento de los atributos emocionales. Los 7 atributos como dijimos antes. ¿Por qué? Porque el pensamiento puede cambiar de un momento a otro y no hay ningún problema. Yo medito en algo y entiendo que eso está bien. Entonces, cambio de opinión en un segundo. No hace falta todo un proceso muy, muy grande. En cambio, para refinar las cualidades del corazón no es simplemente un proceso voluntario y racional, sino que tiene que haber todo un proceso interior que lleve a eso. El mismo cerebro, que ya entendió algo, puede ser que todavía que no sea sentido en el corazón y que encima todavía no pase a la acción aquello que se entendió. Yo estuve mal, pero mi Yetzer Hará todavía me incita a que vuelva a repetir lo mismo. Y eso es lo que significa Teshuvá. Entonces, viene después de Pesaj, al día siguiente del día de Pesaj, vienen las 49 días de la cuenta del Omer, la Sefirata Omer, donde cada día interincluimos una cualidad dentro de otra cualidad, porque ese es justamente el proceso de rectificación, que cada una de las emociones pueda ser compartida con las otras, que cuando uno ama, no sea solamente amor, sino que también esté imbuido de temor a hacer daño.
y que también eso implique tener misericordia, apiadarse de la persona, porque uno puede tener amor por alguien, pero no tener piedad. Entonces, hay veces sucede que, y pasa mucho con los judíos, que ven a alguien que está sufriendo y dicen, no, ese sufrimiento lo va a purificar, le va a hacer bien. Entonces, por dentro siente amor, pero ese amor no le incita a tratar de que esa persona sufra menos. Y esa es la diferencia entre los Hasidim y los Misnagdim. Los Misnagdim dicen, no, mejor que sufra mucho, así va a estar muy purificado y va a tener el mundo por venir. Los Hasidim decimos, no, el mundo por venir lo puede tener igual, y puede también no sufrir en este mundo. Eso es misericordia. Salvando las distancias, Leabdil Alfei Abdalot, eso es lo que hacían los cristianos con aquellos que en su maldad, en la Inquisición, torturaban y mataban y impedían que los judíos sigan siendo judíos. ¿Cuál era la intención de ellos? Decían, con esto vas a tener el paraíso. Y qué mentira esa sí que era una mentira. No era simplemente un amor escondido. Ahí no había directamente amor, era pura maldad y odio. Pero por afuera querían hacer parecer como que estaban haciendo algo bueno, y es muy parecido a lo que están haciendo los musulmanes en todo el mundo ahora, ¿no? Ya antes decían en el Medio Oriente, pero es en todo el mundo. Están en todo el mundo asesinando y matando en aras de Dios, en aras de la humanidad, pero cuánta mentira hay en eso. Entonces, cuando esas tres emociones, Abraham, Isaac y Jacob, Gesed, Geburah, Tiferet, amor, temor y misericordia, funcionan juntos, interincluidos, entonces ahí hay purificación, hay rectificación. Y entonces lleva a rectificar las otras tres cualidades inferiores, las tres cualidades de conducta del corazón, que una es relacionada con la sefirá de Netzach, que es la confianza. Cuando empecemos con la Sefirat HaOmer y un poquito antes vamos a dar alguna introducción mayor a esto, pero igual todo este tema está en el sitio de internet. Entonces, ir con confianza en Dios y confianza en uno mismo para poder ayudar al otro. Y para poder ayudar al otro también hay que considerar al otro, darle su lugar, y esa es la Sefirá de Hod, el reconocimiento y el agradecimiento también. Netzach es educación, es eternidad, la vida eterna. Y eso hace que la persona sea verdadera. La Sefirá de Yesod, como es Yosef Atzadik. Mantener sagrado el pacto, como hizo Tzadik. Y el pacto, que es el pacto de la circuncisión, es el órgano físico que representa ese poder espiritual interior de la verdad, que la verdad es lo que nos conecta, lo que nos puede conectar sanamente con el otro, y con Dios, y con nosotros mismos. Y entonces todo eso, una vez que están incluidos esas 6 cualidades, una dentro de otra, empieza la última semana de Malhut, que es el Shiflut, que es el autodesinterés, hacer las cosas sin ningún interés propio, y sentirse como que uno está solamente al servicio de los demás, que es Malhut, es la acción. La acción, ¿por qué tiene esa cualidad de autodesinterés? Porque incluso una acción que no tenga sentimientos o que no tenga pensamiento puede realizar el mismo efecto, ¿no es cierto? Si hay una víbora allí, viene una persona y la mata para que no pique a otra, o de repente se desprende una roca de la montaña y cae encima de la víbora, el efecto es el mismo, pero le falta la intención. Y eso es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de la naturaleza. Podemos hacer los mismos efectos que hace la naturaleza,
pero dirigidos hacia un objetivo. Entonces todo eso es el proceso de Pesaj y la salida y la rectificación de los 49 días de Sefirat HaOmer para llegar a recibir la Torah, a recibir la revelación de Dios y saber tener una nueva revelación. Entonces, en Pesaj, el pueblo todavía no tenía ningún mérito para salir. Tenían la maldad adentro y no tenían mitzvot, no hacían mitzvot. Entonces, por eso, Dios le dio dos méritos, del cual Hashem se podía agarrar para tener un motivo para liberarlos. Y los dos tenían que ver con la sangre. Uno era el pacto de la circuncisión, salvo los Leviim y los Kohanim y determinada gente que vivía en Goshen, el mejor lugar de la tierra de Israel, también el resto del pueblo no estaba circuncidado. Entonces uno de los preceptos que se le dio al pueblo de Israel para poder salir de Egipto, para poder comer del Corbán Pesaj, fue la circuncisión. Y la otra fue la sangre del Corbán Pesaj, del sacrificio mismo de Pesaj, que no fue la sangre humana. El derramamiento de sangre humana no trae ninguna redención, en el sentido de matar un animal, de matar a alguien para sacarle la sangre. Sacarle una gota es como una sangría, o como cuando uno va al médico y le dice, bueno, hacete análisis, va, se saca un poquito de sangre, pero es para curación. Entonces no le produce un efecto terrible, pero la sangre del sacrificio de un animal sí trae expiación. Incluso ofrendar al animal y a veces comerlo, como sucede en Pesaj. Entonces esa sangre del animal tenía que ser puesta en el umbral de la puerta, en los marcos, y entonces esa sangre era una señal de que esa persona había hecho teshuvá, de que quería hacer teshuvá, que quería salir de Egipto y había cumplido por lo menos con dos preceptos que Dios le dio como persona, que era la circuncisión y cumplir con los preceptos de Pesaj. Todo esto sucedió justamente en los días que estamos viviendo ahora, desde Rosh Chodesh Nisan. Rosh Chodesh Nisan, que es de saber el precepto de santificar el inicio del mes, fue el primer precepto como pueblo, pero no fue un precepto individual. Eso sucedió justamente antes del Rosh Chodesh Nisan, para que el primero de Nisan sepan cuándo empieza, cuándo tenía que empezar todo este proceso de purificación personal. Eso sucedió este Shabbat. Hoy estamos en el segundo día de Nisan, yo ya estoy en el tercero, y hasta el 10 de Nisan había que cumplir con el precepto este del Corbán Pesaj. Entonces primero tenían que tomar un cordero y atarlo a la cama, y tenían que tener la valentía, a pesar de que tenían miedo, porque todavía eran Reshaim, no eran Tzadikim, tenían que tener la valentía de tener ese cordero, que era la idolatría del pueblo de Egipto. Y cuando venía el pueblo, la gente a preguntarle qué vas a hacer, tenían que vencer su miedo, y por eso el Corbán Pesaj es una señal de la fe en Dios. Vencer su miedo y decir, yo el día 14 voy a agarrar a este animal, lo voy a matar, le voy a sacar su sangre y lo voy a ofrendar a Dios, me lo voy a comer y después Dios me va a sacar de Egipto. Y así fue. Y los egipcios se lo tuvieron que aguantar, como decimos en castellano, en Argentina. Se lo tuvieron que comer. Y después de todo eso se escaparon el día 15 a la noche. Y se escaparon corriendo con sus cosas y la matzá no tuvo tiempo de leudar, tuvieron que comerla así como estaba. Algunos piensan que
cuando dice que no tuvieron tiempo de hacer leudar la matzá, que se tuvieron que llevar la matzá, pero no era así, tuvieron que cocinarla rápido. Por eso la matzá es un pan que tiene que tener no más de 18 minutos, que 18 es high, es vida, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron que llevarse panes cocinados muy rápido, sin leudar, y entonces ya después, una vez que está cocinado, ya no fermenta. Y ese es el secreto de la matzá, de que tenemos que ser rápidos para escaparnos de la maldad para acercarnos a Dios y cumplir los preceptos. Hay un paralelo de todo este proceso en el mes de Tishrei, también el primero de Tishrei, que es Rosh Hashanah, está el precepto de tocar el shofar. Después el día 10 es el día de la expiación, que es cuando se sacrifica el animal, el 10 de Nisan. En Pesach el 10 se sacrifica. Perdón, el 10 lo atan a la cama y el 14 se sacrifica. También el día 10 de Tishrei es el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y el 15 hay dos preceptos. El 15 es Sukkot. En Sukkot hay dos preceptos principales. Uno que hacemos durante el día, paralelo al sacrificio de Pesach, que es armar la sukkah. Y luego comer la matzá, que es lo que hacemos en Pesach, la noche de Pesach, ya una vez que salimos, es comer la matzá. Y el 15 es Sukkot, que es vivir en la Sukkot, en las cabañas. Entonces hay un paralelo numérico también, pero es algo complementario. En Tishrei no nos basamos en el milagro, sino que nos basamos en la teshuvá, de querer acercarnos a Dios por nuestro propio esfuerzo. En Nisan, los milagros salimos por milagros, porque Akadosh Baruj Hu hizo los milagros. Entonces, ¿por qué decimos que ahora comienza la época de los tzadikim, del trabajo de los tzadikim? Y hay un secreto muy importante, y es lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué en la época de invierno, que empieza con Pesach, con el mes de Nisan, se llama Avodat HaTzadikim? Si en realidad el pueblo estaba allí y había pecado, y tuvo que escaparse porque tenían mal dentro de ellos. Y de esto aprendemos algo muy simple. También los tzadikim tienen que hacer un trabajo de refinación. También el tzadik, para ser un tzadik completo, para llegar a ser ese tzadik del Tanya, que no tiene alma animal, que el alma animal fue completamente transformada, que no tiene maldad, que no tiene pecado, está completamente refinado, solamente hace el bien. Para llegar a eso, primero hay que hacer teshuvá, hay que rectificar aquello de mal que hay dentro de uno. Y entonces acá aprendemos también lo que significa ser Baal Teshuvá. El Baal Teshuvá es el que se arrepiente y vuelve a Dios. Así es como lo trae la Torah. Entonces, ¿qué significa? Que es alguien que cayó de un lugar muy elevado a un pozo profundo. Quiere decir que ya era un tzadik. Por eso en la Torah dice, Be'amcha kulam tzadikim, en tu pueblo son todos justos. ¿Cómo son todos justos? Si vemos que hicieron pecados, y hasta hoy día hacemos pecados. Entonces el Baal Teshuvá es el que se arrepiente y retorna. Entonces, ¿quién es el que se arrepiente? ¿Quién es el Baal Teshuvá? Es el que hizo el becerro de oro, el que estaba en estado de tzadik. El becerro de oro fue hecho después que se recibió la Torah, cuando estaban todos perfectos. Entonces, el Baal Teshuvá en realidad es un tzadik que cayó y se levanta. Del tzadik está dicho que no hay Yehush Ba'olam, no hay
desesperación, no hay darse por vencido en este mundo. Nunca hay que darse por vencido. Lleva a tzadik, lleva nafal bekam. 7 veces cae el tzadik y se vuelve a levantar. Entonces, ¿quién es el verdadero tzadik? El verdadero Baal Teshuvah. El verdadero Baal Teshuvah es el tzadik. Todos los que nosotros conocemos hoy como Baal Teshuvah, en realidad no somos Baal Teshuvah. Y así explica el Rebbe justamente, que hoy el que llamamos Baal Teshuvah es aquel que no recibió educación judía, que nació en un lugar alejado, que es considerado un Tinok Shenishba, un bebé, un niño que fue raptado, entonces él no sabía lo que era judío y fue criado como goy. Pero en determinado momento toma conciencia, se despierta, hay un despertar desde arriba, y que de repente la persona se da cuenta que es judío o que quiere ser judío, pero eso no es el Baal Teshuvah, no es el Baal Teshuvah de la Torah. ¿Por qué? Porque el Baal Teshuvah de la Torah es alguien que era de verdad justo y que siendo consciente de Dios, siendo consciente de que existe Dios y de que la persona tiene que hacer la voluntad de Dios, igual hizo un pecado, igual hizo el becerro de oro, como el pueblo de Israel, que eran todos tzadikim, y hizo el becerro de oro y cayó. ¿Cómo puede ser? Y entonces ahí es cuando tiene que empezar a hacer teshuvah. Y ahí es cuando todos sus pecados se transforman en méritos. Entonces el trabajo de la teshuvah no es del malvado, no es de lo que nosotros pensamos que es el Baal Teshuvah. El Baal Teshuvah no es el malvado que quiere ser bueno. El malvado nunca quiere ser bueno. El Baal Teshuvah es uno que de entrada es un tzadik. Cayó, hizo algo. Entonces todos esos chicos que son raptados, todas aquellas almas de los Anusim, en realidad no son malvados, y no son Baal Teshuvah, sino que son tzadikim que nos hicieron pecar, y ahora tenemos que volver. Entonces por eso el Rebbe siempre dijo que el judío nunca puede ser llamado malvado. Incluso en el momento que peca es un tzadik. Y hay que entender esto, porque la mayoría de la gente dice que está pecando, entonces va a decir que es un tzadik. Sí, es un tzadik, porque para hacer teshuvah y para arrepentirse, tiene que tener adentro algo que lo mueva. El malvado no tiene nada que lo mueva, él sí que le gusta ser malvado. El que es tzadik, incluso cuando está pecando, sufre por lo que está haciendo, a pesar de que no lo puede evitar. Y cuando lo hizo, dijo, no lo voy a hacer más. Estuvo en la cima y cayó. Entonces, por más que uno tenga pecados, uno tiene pecados inconscientes, eso no lo hace de persona malvada, sino que aún es un tzadik. Y para terminar la clase, quiero contarles algo acerca de cómo está esto insinuado en el Arizal. Explica el Arizal algo que ya también estudiamos muchas veces, que el mundo antes de ser creado, Dios creó primero el mundo en un estado de Tohu. El mundo de Tohu, del caos, que es ese estado en que las emociones del corazón, los atributos que decíamos antes, están sin refinar. Cada uno quiere ser rey, cada uno quiere dominar, y esas emociones del corazón no están interincluidas. Luego vino el mundo del Tikkun, el mundo de la rectificación. La palabra tzadik, de la misma palabra tzadik podemos entender cómo es todo este proceso. Interincluidas es lo que dije antes, que cada
que dentro del amor también tiene que haber temor y tiene que haber todas las emociones. Cada persona tiene que dar lugar a los demás a que existan y a que se expresen. Si algo está expresado, eso es el mundo del caos, es el rigor sin equilibrio. Por eso el mundo del caos es la maldad. Es la inclinación a la maldad hasta que esa maldad no se transforme en bien a través de la redención, a través del milagro de la redención. Entonces, ¿cómo se escribe tzadik? Está dicho en Dikduk, en el hebreo. En realidad, la letra tzadik, nosotros la llamamos tzadik, en realidad se llama tzadi. Sin la kuf del final. El tzadik, que viene de la palabra tzedaká, que es justicia, que es justo, termina en kuf. Pero en realidad, la letra tzadik se pronuncia tzadi. Trae la Arizal que tzadi es una palabra aramea. Dice que en la creación del mundo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, ve'haaretz hayta tohu vavohu. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Se puede traducir de muchas maneras, pero en definitiva, tohu quiere decir caótica y desordenada. Ese concepto que en Kabbalah se llama Olama Nekudim. ¿Por qué se llama Nekudim? Nekudim quiere decir puntos. Cuando todo está interincluido, se llama superficie. ¿Qué es una superficie? Son todos los puntos unidos, homogéneos, en armonía, todos los colores, todos los matices. Pero cuando la situación está en estado de punto, está todo desintegrado. Para que se transformen los puntos de superficie, primero tiene que haber una línea. Entonces este punto, línea y superficie, que en hebreo se llama Nekuda, Kav y Shetach, es el proceso de rectificación justamente del Olama Tohu, de las emociones desordenadas y caóticas que se transforman en maldad, en emociones, cualidades refinadas y rectificadas. Entonces, cuando tenemos un punto, al lado del otro, este es el mundo del Tohu. Pero cuando ponemos uno al lado del otro, los vamos juntando, entonces ya se transforma en una línea. Como estudiamos en el colegio, ¿qué es una línea? Es una sucesión de puntos, pero puntos unidos. Ahora, estos puntos todavía no están completamente rectificados, porque cada uno está conectado con el de adelante y de atrás, pero todavía le falta conectarse con los demás. Entonces, por eso hay que agarrar las líneas y transformarlas en una superficie. La superficie significa que dentro de cada punto están todos los demás puntos. La rectificación suprema va a ser cuando venga el Mashiach, y es que en estas emociones no solamente van a estar rectificadas, sino que se van a interincluir con las tres cualidades las tres atributos de la mente, o sea que va a ser 10 por 10,
Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es 7 por 7, que es 49. Cuando integremos también los pensamientos con las emociones, entonces va a ser la comprensión absoluta. Esa es la diferencia entre Noach, que Noach es gematria 58, y 58 que es 49 más 9. O sea, por un lado, la rectificación, por eso era un tzadik, pero un tzadik en su generación nada más. 49, que es 7 por 7, y 3 por 3. O sea, por un lado estaba rectificado los pensamientos, y por otro lado estaban rectificadas las emociones, pero todavía no había conexión del Da'at para unir el pensamiento y la emoción, el cerebro con el corazón. Pero después vino Abraham y a los 99 años se circuncidó y a los 100 años pudo procrear y traer a un tzadik. O sea que 100 es la compleción, es 10 por 10 directamente. Y ese es Abraham. En el futuro por venir, la compleción no solamente va a ser una superficie, sino que va a ser tridimensional o cuatridimensional. Entonces, la rectificación no es algo que se termina. Dice, bueno, yo ya llegué a 9 por 9 o 10 por 10, ya terminé. No. Después hay una dimensión tridimensional, que es 10 al cubo. Luego otra dimensión que es 10 a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, hay un montón de temas que en estos años de cursos lo dimos, pero que cada vez los repetimos y los vamos integrando en ámbitos diferentes. Entonces el tzadik la letra, el nombre del tzadik, dentro de su nombre, y acá vemos la importancia del nombre de las cosas, está justamente insinuado el proceso de rectificación que nos trae el Arizal. El Arizal dice que en el mundo del Tou, la letra se llama Tzadi. Pero en el mundo de rectificación, la letra se llama Tzadik. ¿Cómo es este proceso de rectificación? Hay que aclarar que dentro del Aleph Bet, de las 22 letras del Aleph Bet, la Tzadik es la letra 18. La letra 18 quiere decir, es la gematria de vida. Me salió Jaime porque mis dedos siempre están acostumbrados a poner Jaime en todos lados. Het Yud, Jai. Entonces el tzadik es el concepto de Jai. Por eso en la cuenta del Omer, el día 18, tzadik es Hot. Un segundito. Estoy dando clases urgentes. 10 minutos. Bye. Los nietos me preguntan si ya compré las entradas. Sí, ya las compré. Muy bien. Entonces, 5 minutos más y terminamos la clase. Yo lo quiero darles esta alusión muy hermosa que nos trae el Rav Ginsburg, de cómo en el tzadik mismo está insinuada la rectificación. Entonces, el tzadik es la letra número 18. La letra, el Arizal pregunta, ¿cómo se escribe esta letra? Se escribe tzadik sin la kuf al final. Así es como se pronuncia gramaticalmente. Pero cuando decimos tzadik, le agregamos una kuf al final. Y esa kuf es la letra siguiente. Después de la tzadik, en el alfabeto, en el Aleph Bet,
viene la Kuf, que es la letra número 19. La letra número 19 es gematria Java. Java, la letra 19, que es la Kuf. La letra Kuf. Entonces, habíamos dicho que... esta parte no habíamos terminado de explicar. Bereshit va Elohim et Hashem Betaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba Tohu Vabohu. Entonces, ese Tohu Vabohu es lo que acabamos de explicar, el significado de Tohu Vabohu, de Tohu. Del mundo del Tohu, es el mundo no rectificado. Y la traducción al arameo, Be'aretz habitá Tohu Vabohu, Be'ara tia Tzadia. Tohu se escribe Tzadia. Tzadia es el femenino de Tzadi. Entonces Tzadi en arameo significa Tohu, caos. Significa que la letra Tzadi sin la Kuf está sin rectificar. Entonces, está dicho que Javá se le dio ese nombre después del pecado, pero antes se llamaba Jaya. Jaya porque era la madre de todo ser viviente, la madre de todo ser vivo. Y entonces vemos cómo la Kuf, que completa al Tzadik, es justamente transformar el Olam HaTov en el mundo de la rectificación. Entonces el Arizal dice así: sí, el nombre Tzadik es una elevación, es la rectificación del mundo del Tov, quiere decir que la Kuf le está agregando algo. El Baal Teshuvah surge del caos. Ese Tzadik, entonces, proviene del caos también. Entonces, si sale del caos, tiene que aumentar todo su proceso de rectificación, lo que se llama Avodat Hashem, Avodat Birurim, purificación, rectificación. Y entonces, eso es lo que lo hace ser un Tzadik. Eso es lo que pasa en Sefirat HaOmer. Entonces, ¿qué pasa? Las cualidades iniciales no rectificadas, que pertenecen al mundo del caos, y el proceso de la cuenta del Homer produce una interinclusión entre todas las midot, Gesed en Gesed, Geburah en Gesed, Netzach en Gesed, etcétera, etcétera. Esa es la rectificación. Entonces, primero hay que rectificar las cualidades. Entonces significa que primero no estaba bien, no había amor como tiene que ser, ni temor, etcétera, etcétera. Y eso es justamente que el tzadik surge de la tzadi. Ahora, si nos elevamos un nivel más, si el tzadik surge del tzadi, del mundo del Tov, entonces nos está pidiendo hacer una acción cabalística que tiene que ver con las gematrias, que es, se llama, una pregunta se llama Ajoraim, volver hacia atrás. El proceso cabalístico, matemático, que se llama Mispar Ajori, tiene dos formas de hacerse. Pero en general yo tomo la tzadik, la primera letra, luego le agrego la dalet,
Sad. Luego le agrego la Yud. Entonces, esto se llama rectificar el Tzadik. O descubrir cuál es el interior del Tzadik para luego rectificarlo. ¿Cuál es la gematria de el Tzadi en Mispar Ajori? ¿Qué me dice qué gematria es esto? Tzadik, Tzadik Dalet Yud. No, la gematria de las letras, eso, la gematria normal de las letras, no la gematria ordinal, sino la Tzadik es 90, la Dalet es 4 y la Yud es 10. Yoshua nos dice que es 288. Esa es la gematria normal de Tzadik, Tzadik Dalet, Tzadik Dalet Yud. Si hacemos la cuenta como nos dijo Paulina, nos da 18, 8 más 8, 16, más 2, 18, que es también el orden de posición de la letra en el Aleph Bet. Sadi. Sadi es 288. 3 veces Tzadik es 270, 3 por 90, más 10 de la Yud, más 4, 288. ¿Alguien conoce este número 288? ¿Quién me puede decir qué es este número 288? Es uno de los números más importantes en Kabbalah. Muy bien, Esperanza nos dijo, son las chispas. ¿Qué chispas? Chispas sagradas, Nitzutzot Kedushot, que cayeron en el mundo material, chispas sagradas, cuando la destrucción de los recipientes no rectificados del mundo del Tou, cuando las luces tremendas del Tou quisieron entrar en recipientes, esos recipientes eran muy débiles, no podían contener toda esa energía y se rompieron. Entonces, como los recipientes también están formados por luz, parte de esas chispas que había en su interior y los recipientes de esas sefirot cayeron, y está dicho que son 288. Cuando el pueblo salió de Egipto, está dicho que salió con ellos el Ereb Rab. Rab quiere decir la multitud, y Rab es 202. Quiere decir que al salir de Egipto se logró rectificar parte de estas 288, solo 202. ¿Cuántos quedaron? 86. Esa 86 que es gematria Elohim, y habíamos dicho antes que también es gematria Ateva. Quiere decir que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con todo su esfuerzo y todo el sufrimiento, durante todo el exilio recogieron esas chispas que había en el lugar más impuro del mundo y sacaron 202, que está representada por esos pueblos que se llevaron y todos los materiales, toda la parte de la naturaleza que se llevaron. Quedan desde ese momento para llegar a la redención y rectificar todas esas chispas sagradas. La redención es ponerlas,
chispas sagradas, la fuerza tan tremenda de las emociones dentro de recipientes fuertes, y eso se hace a través de los preceptos. Entonces, esa naturaleza, eso es utilizar las cosas en la naturaleza, la madera, el hierro, todo lo que se usa para hacer un santuario, para cumplir con los preceptos. Y entonces se refinan las restantes 86, y así se llega a la redención final. ¿Qué es la redención final? La redención final es ponerle una kuf al Atzadi, ponerle ese 19, y por eso gran parte de la tarea de rectificaciones de la mujer, Haya, Javá, que en el futuro por venir se va a volver a llamar Haya. Porque Javá, como se le puso después del pecado, es Het Vav Hei. Antes era Het Yud Hei. ¿Cuál es la diferencia entre Hei Yud Hei y Hei Vav Hei? Que la Yud, que estaba ahí en lo alto, unida con Dios, cayó y por eso se transformó en una Vav. Y a través de Haná, la madre de Shmuel, el profeta Shmuel, esa Vav se transforma en una Nun a través de que eso que bajó se vuelve a subir. Eso es lo que es el tzadik, que se vuelve a rectificar, que se eleva de nuevo para Dios, sin olvidar su pasado, porque toda esta Vav se mantiene, pero esa Nun hace que todo eso vuelva a elevarse para arriba. Y eso es justamente el Baal Teshuvah ahí, lo que decíamos al principio de la Nun del Tzadik. Y está dicho que la Nun en arameo es pez, son las criaturas del mar. Nunei Yama. Yoshua ben Nun, Yoshua, el que sacó de Egipto, que su nombre significa que va a salvar, es el hijo de Nun, es el hijo del milagro. La misma Nun tiene dos letras Nun, como el mes de Nisim, de Nisan, Nisei Nisim. Entonces, para que el tzadik sea completo tiene que tener el 19, tiene que tener a Javá, tiene que unirse todas las fuerzas del hombre que son no rectificadas. Viene la mujer, viene ese 19 que es Javá, que es la Kuf, y a través de su propia rectificación, porque Javá, Haná, representa los tres preceptos importantes de la mujer, los tres preceptos que son específicos de la mujer, que es, ¿quién me puede decir que es la Het, la Nun y la Hei? Het es Jalá, quiere decir hacer la Jalot para el Shabbat, porque Adán era la Jalá